Bueno, entonces, ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señorita. A ver, hagamos esto por aquí. Listo. Entonces, ¿cómo fabricar alma y espíritu? Nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, empezamos por decir que, eh, que antes que cualquier cosa tenemos que ser conscientes de que nosotras en nuestro estado actual de conciencia no tenemos una existencia real. ¿A qué me refiero con que no tenemos una existencia real? Me refiero a que nosotras estamos siendo movidas por tantas cosas adentro. ¿Recuerdan lo que hablábamos del tema de la responsabilidad? Que si creíamos que éramos personas responsables y que en definitiva reflexionábamos que es como difícil decir que somos responsables cuando en un momento un yo es el que se compromete y al siguiente minuto otro yo toma el mando y ese ya no está comprometido con el que hizo el compromiso, el anterior, ¿no? Y ese tiene su otra idea y luego ese es desbancado por otro y ese otro tiene otra idea diferente y así es como nosotros empezamos a hacer compromisos, ¿cierto? Y decimos, no, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y como que se nos va pasando el tiempo y no lo hacemos. Ahí, cuando nosotros no hacemos eso que queremos hacer, es cuando nos damos cuenta que nosotras no estamos decidiendo, que no estamos teniendo una existencia real, que no estamos tomando decisiones realmente nosotras, sino que eso que está dentro, eso que nos está manipulando, es quien está decidiendo. Y fuera eso una sola cosa, ¿no? Pero como eso que está dentro son muchas cosas, pues cada una jala por su lado y por eso nosotras mismas nos damos cuenta que en muchos momentos nos encontramos en constante conflicto, ¿cierto? Entonces, nuestra esencia, ¿cierto? Está segregada, está partida en pedacitos adentro de cada uno de esos yoes y al ser nosotros sujetos divididos, disgregados, separados, entonces no estamos teniendo una existencia real. O sea, no estamos diciendo estoy viviendo, estoy siendo un ser, estoy aprovechando mi existencia. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es precisamente para eso que estamos hablando ahorita, para esa continuidad de propósito de la que hemos hablado también anteriormente, para entender por qué la gasolina nos dura los primeros días y después como que es muy difícil hacer retrospección y empiezan a mirar no. Y es muy difícil a veces acordarse de hacer muerte en marcha y hasta autoobservarse y a veces hasta acordarse de Dios. Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Ahora, nosotros somos seres divididos y eso nos ha dificultado mucho, pues, ese continuar haciendo. Y teniendo en cuenta esa división de todo lo que, en todo lo que estamos como separados, y teniendo en cuenta que hemos hablado que es importante morir a esos defectos, ¿cierto? Morir a esos defectos para que nazcan las virtudes, que es muy importante hacer ese trabajo, ¿cierto? Entonces me autoobservo, hago muerte en marcha, elimino el defecto, ¿sí? Estamos ahí, como en ese trabajo y entendemos por qué es importante hacerlo. Y entendemos que lo hacemos porque nos ha causado mucho conflicto, nos ha hecho daño y ha hecho daño a las personas que nos rodean, ¿cierto?
Pero si eso es importante y hemos dicho que eso es importante, entonces yo quiero que alguna o la que o algunas si quieren varias me digan si eso si hemos notado que eso es importante, entonces ¿por qué por otro lado hemos hablado de eso de crear cuerpos existenciales? ¿Cierto? Si nosotros decimos si yo muero al defecto y nace la virtud, para qué tiene que ver eso de un segundo factor que es nacer y es de crear cuerpos existenciales, ¿no? Ah, que el cuerpo astral, que el cuerpo mental, que el cuerpo causal, que perfeccionar el cuerpo físico, que el cuerpo vital, o sea, qué funcionalidad tiene. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será esa funcionalidad de eso de crear cuerpos existenciales? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿No son vehículos? Los vehículos que creamos para, digamos, para ir a otras, ay, se me fue, a otras dimensiones, eso. ¿Y para qué nos sirve, bueno, Dianita, pero para qué nos sirve a nosotros movernos, ir a otros lados si tenemos tanto ego acá? O sea, ¿qué conexión tiene eso? O sea, ¿por qué será importante eso de crear cuerpos existenciales solamente para movernos en otros planos y ya? ¿O qué será? Pues no sé, la verdad no tengo claro pues ese concepto ahí, pero pues lo que tú dices al principio sería pues para mí como tener los vehículos para poder transportarnos a otras dimensiones. ¿Con qué finalidad? Pues yo pensaría que la finalidad podría ser de pronto como ¿Cómo explorar? explorar Vale, podría ser, no sé si estoy equivocada. listo. Vale, explorar como esos otros espacios. ¿Alguien más se le ocurre por qué será importante eso que hemos hablado también de crear esos cuerpos existenciales? Yo lo que había entendido también es que igual, o sea, como que no es una decisión de que uno se mueva a la dimensión, sino que realmente en este momento esas dimensiones están funcionando. Y en este momento estamos moviéndonos de alguna manera con cierta energía en esas dimensiones. Y como estamos tan cargados de ego, pues en esas dimensiones estamos llevando pues cosas negativas, malas, horribles. Entonces la idea es que con el vivir, con lo virtuoso, lo bonito, pues se esté quitando todo lo feo y tratando como de generar esa energía bonita en esos espacios para no dañarlos, como no, porque realmente ahí estamos influyendo, seamos conscientes de eso, ¿no? Pero pues eso tampoco responde la pregunta. Listo, pero bien, o sea, sí es cierto, o sea, lo que está pasando con el ego está pasando en todas las dimensiones, en todos los espacios, ¿no? No solo en este espacio físico, lo que estamos viendo, el caos adentro y el caos como sociedad, sino en otras dimensiones, en otros mundos también, que confluyen en nosotros, así como mencionabas. Listo. ¿Algo más? ¿Algo más se les ocurre? ¿Por qué será importante eso de crear cuerpos existenciales? Bueno, entonces, yo estaba cuadrando la conferencia y pensé y dije, esto tiene que ser lo primero que aparezca en esta conferencia, porque como les digo, esto es un preámbulo también para la siguiente, y es que nosotros hablamos del nacer y en el nacer está el crear los cuerpos existenciales, que hablábamos también del cuidado en los alimentos, recuerdan, de la comida, de la respiración, de las impresiones, que hablábamos también de la importancia del trabajo sexual, ¿cierto? De lo sagrado que es y de la energía que se mueve, la energía creadora. Pero eso no está ahí como porque sí, como que creemos los cuerpos y ya, sino que vamos a darnos cuenta que si bien como lo mencionaban ustedes, son vehículos, como decía Dianita, ¿cierto? Vehículos donde nos movemos,
también son vehículos, perdón, esos mundos a donde nos movemos también están llenos de muchas cosas, ¿cierto? Y eso que confluye acá. Pero, pero además de eso, tenemos que darnos cuenta que cada uno de esos vehículos, cada uno de esos cuerpos, lo que hace al crearse es ser como una antena que recibe la energía de Dios, ¿sí? En la medida en que estos cuerpos en su estado actual son embriones, ¿cierto? Son apenas una semillita. Esa semillita es como si fuera una vasijita y esa vasijita agarra la energía que le cabe, ¿cierto? Si es un embrión pequeñito, chiquitico, pues Dios va a poder depositar un poquitico de energía. No va a poder depositar más porque ¿qué pasa? Pues achucharra ese embrioncito, lo quema. Es lo que decíamos que si uno sale al sol y está calentando así durísimo y uno se para así y se queda ahí media hora mirando el sol directamente, no, pues eso termina uno, mejor dicho, quemado, ¿no? Entonces, eso pasa con la energía de Dios. Él puede aterrizar la energía en donde nosotros tengamos como para captar. Entonces, digamos, si yo tengo un embrioncito pequeñito del cuerpo astral, ¿recuerdan el cuerpo astral con cuál centro se relaciona? Emocional. Exacto. Entonces, el cuerpo astral se relaciona con las emociones. Si yo tengo un embrioncito, pues yo no tengo muchísimo control sobre las emociones. Tengo el control que me da ese pequeño embrioncito, ¿cierto? Una medio conciencia para poder entender qué pasa en mi mundo emocional. Y lo que me permite entender qué pasa en mi mundo emocional es la energía que recibo de Dios en ese pedacito pequeñito que tengo, ¿cierto? Pero si yo tengo un cuerpo creado, ¿sí? Un cuerpo fuerte, yo tengo donde recibir esa energía de Dios que me va a permitir que, pues, ser más consciente de ese mundo emocional y tener, pues, un mayor control y una mayor certeza de lo que sucede, ¿no? De mayor conciencia de lo que pasa en ese mundo, ¿sí? De tener un mayor control. Entonces, esto se relaciona directamente a la capacidad que tengo también de recibir esa energía de Dios. ¿Sí? Si nosotros no creamos nuestros cuerpos existenciales, pues nosotros recibimos es solo ese poquito de energía, más allá no podemos, esa energía que nos da Dios, más allá no aguantamos ese voltaje. Es como cuando uno, no sé, toma remedio y hay momentos en que siente una energía tremenda que se mueve y hay momentos en que uno no aguanta esa energía. O sea, es muy, muy fuerte. Y uno no la aguanta porque uno no tiene los vehículos, las vasijas, ¿cierto? Suficientes, fuertes para sostener esa energía. Entonces, tener esos cuerpos que sean fuertes, que puedan sostener esa energía de Dios, nos va a permitir mayor conciencia, nos va a permitir acercarnos cada vez más a Dios. Si lo hablamos desde el cuerpo físico, ese ya lo tenemos creado. ¿Qué hay que hacer con ese cuerpo físico? ¿Qué es lo que hemos dicho? Ejercitarlo, darle de comer comida saludable, respirar conscientemente, ¿sí? Porque eso permite que cada célula, ¿cierto?, empiece a vibrar correctamente y le va a permitir a ese cuerpo estar en mejores condiciones para recibir la energía que ese cuerpo deba recibir también para su funcionamiento, para que tenga mayor conciencia frente a lo que sucede. Y tengamos en cuenta que este cuerpo físico
unido a ese cuerpo vital que nos da también, que es como el que nos transmite esa energía, ese cuerpo físico, son esos vehículos que nos dan la puerta a ese mundo interior, a entender lo que hay más allá, ¿cierto? Entonces, ese tratar bien este cuerpo físico y ese cuerpo vital es fundamental para poder avanzar también a ese plano espiritual que hay en otros mundos y con otros cuerpos. Entonces, por eso es importante, o sea, los cuerpos existenciales lo que nos permite es poder recibir, ¿cierto? Esa energía de Dios, captar a Dios con mayor esplendor y pues, y existe, pues va más allá y lo vamos a ir mirando otras cosas. Pero quiero que eso quede claro, ¿sí? O sea, eso no es porque sí, o sea, simplemente como, ay, porque puede ser chévere, ¿sí? Puede ser, ay, qué chévere tener cuerpos existenciales, no, sino que tiene una razón de ser. Y la razón de ser es precisamente esa conexión con Dios, ese poder recibirlo cada vez con mayor fuerza y ese poder transmitirlo aún más. ¿Listo? Eso es súper importante que lo tengamos claro. Ahora bien, por qué estoy tocando este tema de los cuerpos existenciales en esta conferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ahora pues les hago ahí como la pregunta, ¿cierto? Vamos a ver qué relación tiene eso de los cuerpos existenciales con el título de nuestra conferencia. ¿Qué es para ustedes el alma? ¿Quién me dice qué será eso del alma? ¿Qué entendemos por alma? ¿Quién, quién dijo yo? ¿Nada? ¿No se nos ocurre a nada? Y después es difícil. Pero, o sea, digamos, yo la entiendo como algo que no es material, pero pues es lo fundamental del ser. Sí, algo así, o sea, no es algo material, pero pues sin ella no podría existir uno. Listo. Algo como del ser. Listo. Por ahí va la cosa. Sí es algo del ser. Pero en esta conferencia dice cómo fabricar alma y espíritu. Y resulta que a nosotras nos han dicho como que el alma está ahí, como que está ahí puesto y como que está ahí todo el tiempo. Pero resulta que lo que nosotros entendemos y lo que nos dice la ciencia gnóstica es que el alma va mucho más allá de algo que esté ahí creado. Nosotros hemos hablado qué es lo que hay en nuestro interior. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Se acuerdan? Tercera conferencia. Ego, Esencia. personal. Exacto. Ego, esencia y personalidad. Ego y esencia y la personalidad que es como el puente para relacionarnos con el mundo. El puente por donde sale el ego o la esencia, ¿cierto? Entonces uno dice, y bueno, ¿y entonces dónde está el alma? ¿Dónde estará el alma? Esencia, ego, ¿dónde estará el alma, no? Esa Vivir tendría que ver más que todo con la esencia. tendría que ver con la esencia, listo, pero entonces, ¿pero por qué le decimos esencia y no le decimos alma? Ahí es donde empezamos a mirar, bueno, ¿en qué es lo que trae, qué es lo que va más allá del alma? Y les voy a mostrar como con un ejemplo que me parece bellísimo para que empecemos a entender un poco este tema del alma. Yo recibí este ejemplo, me lo contaba una vez hace mucho tiempo don César y me pareció tan lindo, que es la vasija, una vasija de barro. Una vasija de barro es como el alma para la gnosis. ¿Y cómo es que funciona eso? La vasija, la vasija es un recipiente
que puede almacenar, ¿cierto? Puede recibir cosas. Pero esta vasija está compuesta por varias cosas. Una vasija de barro que tiene tierra, ¿cierto? Tiene aire, tiene agua, tiene fuego y posiblemente hasta éter, ese aliento vital. ¿Cómo funciona? Entonces, yo estaba mirando y revisando cómo es que hacían las vasijas de barro y resulta que van a la tierra, van y buscan como esa tierra y empiezan primero a limpiarla, le quitan como el pasto, le quitan lo que no es. Luego empiezan a mezclarla con agüita, luego empiezan a hacer un proceso de purificación más allá y luego tienen que hacerle unas cosas de amasamiento especial porque si quedan grumos se daña y luego lo pasan al torno y empiezan a moldearla, ¿cierto? Con más agüita, con energía, ¿cierto? De las manos, ¿sí? De ese movimiento. Luego de todo ese proceso, cuando ya queda la vasijita, luego le hacen una cosa ahí como de, bueno, unos sellamientos y la pasan al fuego. La pasan al fuego, el fuego necesita aire, ¿cierto? Y pueden estar a unas temperaturas altísimas. Y esta vasija finalmente queda, esa vasijita que vemos ahí como tan sencillita y como ahí como tan, a veces no se le da el valor que tiene, requirió un trabajo impresionante, impresionante. Y esta vasija que es capaz de almacenar y de tener cosas antes de ser vasija, que era por separado, ¿no? Era tierra, agua, aire, fuego, ¿cierto? Eran elementos aparte. Pero esos elementos al juntarse hicieron la vasija. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Que una cosa es decir agua, tierra, fuego, aire, y otra cosa es cuando yo los fusiono y ya es una vasija. Eso es el alma, ¿sí? Y que ustedes dicen, pero ¿de qué está hablando, Milena? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Entonces, les voy a contar que el alma es algo que se fabrica, que se va construyendo. ¿Cómo es que se construye? Pues resulta que de lo que vamos a hablar, la próxima conferencia que va a ser sobre la iniciación y las pruebas, hay una iniciación que se da en Quinta de Misterios Mayores, ya les explicaré después con calma cada una de ellas, y aquí, en esta iniciación es cuando se crea el cuerpo causal. El cuerpo causal, recuerden que es el cuerpo de la intención. Ustedes recuerdan ese dibujito que yo les mostraba en donde les decía que estaba como el cuerpo causal arriba y aquí abajito estaba el mental y el astral y que si la intención, solo cuando la intención se ponía de acuerdo con el mental y el astral, podía bajar a la energía y al cuerpo físico. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, sí. Listo. Recuerden que la intención, el cuerpo causal está en un nivel muchísimo más alto, ¿sí? Eso es un nivel, como cuando hablábamos de la conferencia de las dimensiones, está por allá en los mundos electrónicos, o sea, está muchísimo más allá hasta de la eternidad. Entonces, cuando el cuerpo causal se crea en esta iniciación de Quinta de Misterios Mayores, lo que hace el cuerpo causal es darle orden al cuerpo astral, al cuerpo mental, al vital, al físico, le da orden y lo que hace es empezar a trabajar en conjunto con ellos. Es como si se fusionaran, se fusionaran. Y cuando ellos se juntan y se fusionan,
pasa lo mismo que lo que estábamos hablando de la vasija de barro. Antes de la iniciación de quintas de mayores, uno crea el cuerpo mental, el cuerpo astral, y cada uno recibe esa energía poderosísima de Dios, de lo que hablábamos al principio. Reciben esa energía, tata. Cada uno va actuando, ¿sí? Va actuando en virtud de esa conciencia que se va adquiriendo al ser creado. Pero actúa de forma separada. Cuando ya llegamos a la iniciación de quinta de mayores y está el cuerpo causal, lo que hace es juntarlo y todo empieza a actuar como en una sola conciencia. Cuando empieza a actuar en una sola conciencia, ya no estamos hablando de cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo vital, cuerpo físico, sino que se funde en una sola cosa. Y eso que es una sola cosa, eso es algo totalmente diferente a lo que eran por separado. O sea, ya es una fuerza tremendísima, ya es otra cosa, más allá. Así como agua, fuego, tierra, aire son separados, es diferente a vasija de barro. Así, cuando ya no es cuerpo astral, mental, vital, físico, sino ahora con el cuerpo astral, causal, ya se forma algo que es el alma, ¿sí? ¿Qué es lo que es el alma? Una sola conciencia de todos de esos cuerpos creados. Y una vasija, el alma es como esa vasija en donde imagínense en lo que se convierte, que puede almacenar la fuerza de Dios de una magnitud muchísimo mayor que cuando estaban en cuerpos separados. Y entonces el alma ya en este momento viene siendo ese conjunto de virtudes, dones, facultades, o sea, ya ¡pum!, recibe toda esa energía, todo eso creado que está juntico, ese trabajo de llegar allá, en donde la esencia, recuerdan que hablábamos al principio, estaba por pedacitos en diferentes yoes, y lo que se hace con el trabajo del morir y del nacer, de crear los cuerpos, es coger esos pedacitos de esencia y empezar a fundirlos en una sola. Y al empezar a fundirse se convierte en otra cosa muchísimo más grande, o sea, en algo muchísimo mayor. Entonces, en ese momento, cuando se empieza a crear el alma, ya estamos hablando de un ser que ya tiene unas virtudes, unos dones, unas facultades mayores. Y ahí es donde hablamos del inicio de una existencia real. Al principio, recuerden, decíamos, nosotros como seres divididos, dominados y manejados por diferentes yoes, no tenemos una existencia real. No tomamos decisiones, no somos responsables, no nos comprometemos realmente. A veces queremos una cosa, a veces queremos otra, en virtud de eso que está gobernando en nosotras. Pero cuando esto ocurre, cuando ya se forma el alma, ahí ya es una existencia real, ahí ya el ser está decidiendo, o sea, ya nuestra conexión con Dios es de un nivel tan alto que ya estamos hablando de vivir realmente, de ese arte de vivir pleno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Yo les decía, este dibujito es como ese ser que ya es uno solo, el alma ya adentro, y puede recibir, ¿sí?, esos distintos tipos de energía, ¿sí? Ya se funde uno, o sea, la conexión es muy tremenda, es muy, muy bella, es hermosa. Y estamos hablando de que en este momento se crea el alma humana. ¿Cómo está en este momento? Decía Vivi. El alma debe de hacer parte de la esencia, sí. También hay un pequeño embrión, hay algo ahí, sí. Tenemos esa facultad ahí. Está listica para que la desarrollemos, para que le hagamos.
pero cuando ya nace, cuando se fabrica esa alma humana, ahí ya es diferente, ¿sí? La energía que podemos recibir, lo que hay en nosotros, nuestros cuerpos creados, ya fundidos en uno solo, pues ya son virtudes, dones y facultades impresionantes. Ahora, si esa es el alma, entonces, ¿qué es eso de el espíritu? Pues el espíritu es todavía mucho más allá, o sea, es algo más loco todavía porque el espíritu es cuando se unen las dos almas. Esa alma humana de la que hablamos ahorita, de esa que se crea, con el alma divina, ¿sí? Con el Padre mismo, con Dios mismo. Entonces ellas se unen y ya uno no es un, una vasija, como veíamos en el alma, una vasija en donde recibe toda esa energía de Dios, todos esos dones, sino que ya Dios mismo encarna en uno. O sea, ya ese Padre íntimo, ¡pum!, despierta, ¿sí? Y se conecta con toda la energía y ya es, ¿sí? Ya estamos hablando del aterrizaje real de Dios actuando. Ya no solo a través de esa energía que Él nos transmite, que no puede aterrizar. Acuérdense que Él no puede aterrizar no porque no quiera, no puede enviarnos más energía no porque Él no quiera, sino porque nosotros no tenemos todavía los vehículos, esas vasijitas donde podamos sostener toda esa energía y si Él manda toda esa energía, pues nos achucharra, ¿sí? Nos quema, nos acaba como ser, digámoslo, como con unas características propias. Entonces simplemente quedamos pues fundidos. En el espíritu se crea, se fabrica al finalizar la segunda montaña, que ahí es una otra puntadita de lo que vamos a hablar la próxima conferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya es un trabajo muchísimo mayor, pero ya es una conexión impresionante porque ya no estamos hablando de conexión, estamos hablando de Dios mismo ahí estando, aterrizando en nosotros. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr fabricar alma y fabricar espíritu? Hemos hablado de esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios. Y les traía esta cita de la Biblia que me parece muy bonita, que dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice en la Biblia. Y es muy interesante que en la Biblia diga ganar el alma, ¿sí? Si el alma estuviera adentro y ya estuviera listico, ¿por qué tendríamos que trabajar pacientemente para obtener nuestras almas? Y eso es muy, muy bonito, eso lo decía el Cristo y uno empieza a revisar y encuentra esos detallitos tan impresionantes, en donde ya le están dando a uno pistas, ¿no? Le dicen como, bueno, con paciencia, ¿sí? Ánimo, ¿sí? Hágale, métale corazón, esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios. Recuerden esa frasecita, esos esfuerzos conscientes, eso que hablábamos ahorita, eso de que, ay, siente uno que no quiere hacerlo, que uno no quiere hacer retrospección, que uno no quiere autoobservarse, que no, que se le olvida y como que lo que decíamos, viene el fin de semana y uno es vacaciones, vacaciones de todo. Entonces, hacer ese esfuerzo. Y acuérdense de los padecimientos voluntarios. Acuérdense que un padecimiento voluntario es precisamente esa lucha que tenemos de instante en instante, esa lucha de no dejarnos llevar
por la pereza, esa lucha de cuando estamos deprimidos, separarnos de esa tristeza, ¿sí? De verla, de que no es fácil, ¿sí? Separarse porque que a veces es mejor entregarse a ese dolor y ya, y es más fácil, sino separarse de eso, de la ira, de ver esa ira y separarse uno y hacer el esfuerzo. Y a veces es doloroso porque es un esfuerzo muy tremendo, es algo que no quisiéramos hacer. ¿Por qué? Pues porque el ego no quiere, porque él quiere otra cosa. Entonces, esos esfuerzos, ese ir más allá es muy importante porque es trabajar pacientemente para llegar a ganar nuestra alma, ¿cierto? A fabricarla, a llegar a ese constituir nuestros cuerpos y poder fundirlos para que Dios está ahí como diciendo, hágame espaciecito ahí para aterrizar, ¿sí? Déjeme conectarme con esa esencia y con ese ser adentro. Despierte ese ser para conectar pues con toda esa energía tan poderosa que hay allí. Y, y por último, en esta conferencia traía estas dos frases, esta lo dice en el maestro Samael en un libro, en el de Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma, decía que Cristo dijo, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Y Krishna dijo en el Bhagavad Gita, decía, entre miles de hombres, quizá uno se esfuerce por alcanzar la perfección, y entre miles que se esfuercen, quizá uno me conoce de verdad. Entonces, esas frases de estos maestros iluminados, conectados, ¿sí? Conciencia despierta, ya con todo el trabajo recorrido, más que decirnos como, no, eso no le haga porque ese trabajo es muy difícil, más que eso, con esta frase busca es darnos como pistas de cómo es el trabajo y del esfuerzo también que hay que hacer. Pero es posible, ¿sí? Es posible. ¿Cómo? Con amor profundo, ¿sí? Decía en una frase que leía que decía que para los revolucionarios eh, aconsejaban jugársela el todo por el todo, hacerle con todo, con todas las ganas, con todo el corazón, con todo el esfuerzo, porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena, porque acuérdense que para lograr esa conexión con Dios, necesitamos sí o sí trabajar también 3 factores. Y entre esos 3 factores, acuérdense que hay un factorcito muy importante que era el sacrificio consciente, y dijo Alexa, y amoroso por la humanidad. Y es que este trabajo no lo hacemos solo por nosotras, ¿cierto? Este trabajo también lo hacemos por las personas que nos rodean. Este trabajo lo hacemos por nuestra sociedad, que está agonizante, ¿sí? Y este trabajo vale la pena, vale muchísimo la pena, porque lo queremos hacer con amor, con total entrega, porque sabemos que es importante, ¿sí? Sabemos que es importante y sabemos que para dónde más vamos a mirar, qué vamos a hacer, olvidarnos de nuestras inquietudes espirituales, olvidarnos del ímpetu también,
de las ganas de luchar que tenemos en nuestro corazón, de darle la espalda a esa esencia que manda impulsos para que le dicen a uno, hágale, ¿sí? Hágale, ¿sí? Esa esencia es la que lo motiva a uno a estar en estas conferencias, en ir en la mitad del ciclo y todavía diciendo, no, vamos a hacerle, ¿sí? Vamos a hacerle. Esa esencia de Dios adentro que lo llama a uno a que le haga porque siente que es posible y porque Dios, como hemos hablado, también confía en nosotras. Si no, no nos estuviera aquí revisando esto, dándonos ánimos para que sigamos adelante, para que nos demos cuenta de lo maravilloso que puede ser el alma y el espíritu y esa conexión con Dios, no solo para nosotras, sino para todos los que nos rodean, que de hecho sé que nos importa aún más dejar de mandar basura y de mandar porquería a nuestro entorno, aún más si podemos transmitir a Dios, aún más si podemos dar ese amor y podemos en algún momento de verdad vivir como hermanos, vivir como debería ser, sin tanto egoísmo, sin tanto avaricia y sin tanta cosa de primero yo, segundo yo, tercero yo, sino que podamos vivir todos juntos en realidad, queriéndonos, amándonos y haciendo las cosas muchísimo mejor que como las hemos hecho hasta ahora. Entonces esa era nuestra conferencia de cómo fabricar cuerpo, alma y espíritu.